A la vez escribió un tratado contra las enseñanzas del averroísta Sigurd de Brabante, quien profesaba la eternidad del mundo y la mortalidad del alma, tan sólido y persuasivo que logró convencer a su antagonista. De hecho, Sigurd redactó a continuación una obra en la que corrigió su anterior doctrina, expresando su admiración por Tomás. Mientras participaba en estas discusiones, Tomás encontró tiempo para seguir desarrollando una impresionante obra escrita. Además de numerosos opúsculos, comentarios, tratados y cuestiones disputadas, finalizó en 1270 la primera parte de la Summa Teológica y en los 2 años siguientes concluyó la segunda parte. Las aportaciones de Tomás de Aquino al campo teológico fueron inmensas, es decir, escribió muchísimo, polemizó con los teólogos de su época, polemizó con los teólogos musulmanes, con los teólogos árabes que también conocía, realizó un esfuerzo extraordinario por precisar y por definir algo tan complicado como los atributos divinos, por hacer comprensibles racionalmente ciertas dogmas del cristianismo, por ejemplo, la transubstanciación, la Eucaristía. Pues bueno, eso exige una reflexión sobre qué es la esencia y la existencia de cada uno de los seres y hasta remontarnos a Dios. Es decir, el esfuerzo de Santo Tomás fue por poner la razón al servicio de una fe. Claro, esto da que él partía de la base de que ya había llegado a la conclusión cuyo camino iba a recorrer. En un momento define la filosofía como ancilla theologiae, es decir, la filosofía es la criada de la teología y tiene que servirla y tiene que llevarle las cosas que la teología necesite. Esto es un poco algo que va en contra del espíritu filosófico tal como lo entendemos. La filosofía precisamente lo que se hace es preguntar dudas, preguntar cuestiones que no sabe a dónde van a llevar. Santo Tomás está ya en el conocimiento de allí donde quiere llegar y lo que hace es brindar caminos racionales, pero para que lleven a una situación, a una condición que él ya ha aceptado de antemano. Es, por supuesto, un serio, digamos, argumento en contra de su propósito filosófico, pero no cabe duda de que la honradez y la determinación con que lleva a cabo ese intento racional de llegar hasta lo que está más allá de la razón son verdaderamente dignos de reconocimiento y sobre todo en su momento fueron y chocaron con conservadurismos que se negaban siquiera a plantear el que la razón pudiera escalar grados hacia la majestad de la divinidad. Entre 1272 y 1273 fue profesor en la Universidad de Nápoles. Comenzó a trabajar entonces en la tercera parte de la Summa Teológica, que se ocupa de Cristo. Expone la doctrina del Verbo encarnado y su misterio, como también la de los distintos sacramentos y la de la gloria divina. En marzo de 1273, durante la misa, sufrió un éxtasis profundo y prolongado. A pesar de ser sacudido por quienes lo acompañaban, no volvió en sí inmediatamente, y cuando lo hizo estuvo derramando su llanto por horas, aunque no dijo nada respecto de lo que había experimentado. Finalmente, el 6 de diciembre de ese mismo año, día de San Nicolás, luego de haber concluido la cuestión 90 de la tercera parte de la Summa Teológica, tuvo una nueva experiencia de arrobamiento, aún más profunda que la anterior. De inmediato archivó en un armario papel, plumas y tintero. No trabajó más en la Summa Teológica ni en ningún otro texto. Cuando sus colaboradores le pidieron que terminase el trabajo, pues era muy poco lo que faltaba,
solo respondió que no podía. Finalmente dijo a su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, que después de lo que había experimentado, le parecía innecesario todo cuanto había escrito a lo largo de su vida. De hecho, la Suma Teológica fue completada después de su muerte, haciéndose cargo Fray Reginaldo de la redacción de las últimas páginas, a partir de los borradores del propio Tomás. Al morir, Tomás dejó más de 130 obras, entre comentarios, sumas, opúsculos, cuestiones, conferencias y sermones. Más de 890 lecciones sobre libros de Aristóteles, más de 1650 lecciones sobre la Sagrada Escritura y alrededor de 3000 artículos sobre las secuencias. Su Suma contra Gentiles consta de 463 capítulos. La Suma Teológica tiene 512 cuestiones y un suplemento que comprenden 2652 artículos en los que aparecen expuestos y resueltos más de 10.000 argumentos. En 1323, el Papa Juan XXIII procedió a la canonización de Tomás, afirmando que cada uno de los artículos de su Suma Teológica era ya un milagro. Santo Tomás murió muy joven, camino en Roca Seca, camino de un concilio, y sorprende al ver la magnitud enorme de su obra constatar que solo vivió 49 años. La obra de Santo Tomás, que hoy, desde el punto de vista de los teólogos y de la Iglesia, es la piedra angular de todo lo que puede ser una filosofía cristiana, si es que este concepto de filosofía cristiana tiene algún sentido. Recuerdo a este propósito la broma de Borges, que decía que esto era como hablar de equitación protestante, ¿no? Bueno, pero en fin, si tiene algún sentido hablar de filosofía cristiana, hoy, naturalmente, la piedra angular es Tomás de Aquino. Pero no fue así en los años y los siglos posteriores a su muerte. De hecho, poco después de morir, muchas de las proposiciones de sus libros fueron condenadas por la Iglesia. Y tardó mucho tiempo en llegar a convertirse en el gran patriarca del pensamiento cristiano que hoy es. Prácticamente hasta el siglo XIX fue León X el que ya lo ensalza como el más grande de los teólogos, el más grande de los filósofos cristianos, y hasta ese momento prácticamente no había tenido reconocimiento, de modo que el auge y la predominancia de Santo Tomás es una cosa del siglo XIX y del siglo XX. Antes había permanecido casi en una situación o oculto o, en fin, un poco en dudas respecto a su ortodoxia, etc. Que Santo Tomás de Aquino fue una potencia intelectual extraordinaria, eso no cabe ninguna duda. Que fuera un filósofo en el sentido de perplejidad, de asombro, etcétera, que nosotros entendemos, eso ya es más dudoso, puesto que partía del hecho de la fe, y parece que partir de la fe es exactamente lo contrario del propósito de la filosofía. Pero no cabe duda de que su fuerza de razonante, la claridad con la que distinguía los diversos aspectos de las cosas, que cada vez que toma un asunto hace unos distingos, a veces un poco mecánicos, pero siempre pertinentes y que evidentemente se convierten en útiles y herramientas muy positivas, digamos, cuando uno quiere pensar por sí mismo sobre esos temas. Todo eso hace que su figura, que hoy a quienes no somos de alguna manera de creencias cristianas nos puede resultar un poco lejana, nunca pueda dejar de ser considerada como lo que es, como uno de los grandes gigantes del pensamiento occidental, más bien en el campo de la teología que en el de la filosofía. Hemos llegado con esto al final de nuestro programa. Síganos, por favor, continuaremos el próximo día, otro pensador, otro mundo de problemas y otro mundo de perspectivas filosóficas.